Have you ever seen the wonder in the glimmer of first sight? As the eyes begin to open. ¿Y por qué cristianos? Sin fecha de vencimiento. Iglesia preciosa de Dios, la primera vez que se le llamó cristianos a los cristianos lo menciona la Biblia en Hechos 11:26 en Antioquía. Estaban allí los discípulos de Cristo y fue la primera vez que les fue mencionado a ellos, o fueron conocidos como los cristianos. Y cuando a usted se le viene a la mente con fecha de vencimiento, usted va a decir, pero ¿por qué, pastor? Si lo que yo conozco que tiene fecha de vencimiento generalmente son los productos que yo compro en el supermercado. Por ejemplo, los productos de aseo, hay algunos productos de aseo. Los alimentos, ni se diga, tienen su fecha de vencimiento. Algunos productos químicos tienen fecha de vencimiento. Algunos productos de belleza tienen fecha de vencimiento. ¿Cómo así que cristianos sin fecha de vencimiento o con fecha de vencimiento? Iglesia, ¿cuál es el concepto que tienes tú del cristianismo? ¿Cuál es el concepto que tienes tú del cristianismo? Es decir, ¿qué concepto tienes de ser cristiano? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que has vivido? ¿Qué es ser cristiano para ti? ¿Qué implica el ser cristiano para ti? Es una forma de vivir. ¿Alguien más? ¿Cómo? Guardados para Dios. ¿Alguien más dijo algo? Una relación con Dios, una nueva criatura. Iglesia, hermanos, alguien dirá, alguna persona, no voy a decir que ustedes, pero alguna persona dirá, ser cristiano es leer la Biblia. Y hace parte, ¿no? Ser cristiano es orar. Ser cristiano es ir a una iglesia. Ser cristiano es traer las ofrendas. Otro dirá, ser cristiano es recibir milagros. Alguien dirá, ser cristiano es ser exitoso. Otro dirá, ser cristiano es ser poderoso. O alguien dirá, ser cristiano es ser rico. Muchos conceptos escucha usted del cristianismo por la calle. Amados, muchos piensan que ser cristiano es ser querido, aceptado y amados por todos. Es no sufrir, es no tener una enfermedad nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor esta noche. ¿Te has preguntado por qué muchos cristianos tienen fecha de vencimiento? ¿Por qué muchos cristianos comienzan con un impulso supersónico y terminan rindiéndosele a Dios, tirándole la toalla, renunciando y volviendo atrás? Me llamaba la atención este tema de lo supersónico porque hay aviones supersónicos y me puse a mirar un poquitico acerca de esto. Hay un avión llamado el FA-18 Hornet. Hace parte de la Armada de la Marina de los Estados Unidos. Y estos aviones rompen la barrera del sonido. ¿Y cuál es esa barrera del sonido? Pues la barrera del sonido es la velocidad a la que viaja el sonido a todas direcciones de una forma infinita. ¿Sabe cuál es la velocidad del sonido? 1234,8 kilómetros por hora. Y cuando esos aviones, el FA-18, rompe la barrera del sonido, hay un estallido en la atmósfera. Al romper la barrera del sonido hay unos estallidos en la atmósfera y tienen esa velocidad supersónica. Son conocidos como aviones supersónicos. De hecho, han habido algunos de pasajeros y van a volver al mercado algunos aviones para pasajeros, para llevar tripulación, porque esos son de guerra, pero van a volver al mercado algunos aviones para llevar pasajeros que rompan la barrera del sonido. Es decir, que usted esté en un santiamén en el otro lugar a donde usted quiera viajar o en el que usted quiera estar. Y muchos cristianos comenzamos, vamos a decir que comienzan con esa velocidad y ese impulso supersónico, pero terminan renunciándole a Dios. Aquellas personas que escuchamos decir, yo era cristiano, yo fui cristiano, yo asistía a una iglesia, yo sé qué es ir a una iglesia, yo sé qué dice la Biblia en Juan 3:16, yo sé que somos salvos por gracia y no por obra. ¿Has escuchado gente que dice, yo fui, yo conozco, yo estuve, yo asistía? Porque te has puesto a mirar de pronto el por qué las discotecas,
las fiestas, las rumbas de amigos, la rumba de familiares y muchos lugares de completo desorden está ocupado por por ex cristianos, desafortunadamente. Muchos lugares a los que uno recorre y uno ve personas así, o muchas personas que están metidos en diferentes antros, sitios, discotecas, fiestas, rumbas, desorden donde haya completamente pecado, esté ocupado por personas ex cristianas. Iglesia, eso es algo que a mí me inquieta. ¿Por qué escuche esto, por qué tanta rotación en la iglesia cristiana? ¿A qué me refiero con rotación? Cuando tú miras en retrospectiva, nosotros somos una iglesia joven relativamente, pero cuando los pastores, el pueblo de Dios, la gente aún mayor que yo, mira en retrospectiva su iglesia y dice, la gente que comenzó ha rotado, y la iglesia siempre va a estar ocupada, siempre va a haber pueblo de Dios en las iglesias. Pero ¿por qué ya no está fulanito, pepito, mengano, fulano, sutano, perencejo? ¿Y por qué está afuera? Porque está en la vida cotidiana y en el mundo como llamamos nosotros. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es preocupante y es alarmante la cifra de rotación que hay. El cristiano que llega a serlo, pero en un momento determinado sencillamente deja de serlo. Y la rotación en la iglesia es preocupante. No hay nada más lindo que envejecer a los pies de Cristo. No hay nada más lindo que decir nosotros en un futuro, nos quedan algunos años, pero en algún futuro yo decir, aquí tenemos el equipo de ancianos. ¿Quiénes son? Ustedes, papá. Eso no crea que otros. Qué lindo decir, aquí está el grupo de ancianos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted allá? Hacíamos reuniones para allá. Y la hermana va a contestar, espere que se me cayó. Sí, pastor, yo me acuerdo. Pero desafortunadamente los ancianos que llegan a hacerlo dentro de la iglesia son pocos. Entonces esto es lo que me lleva a pensar lo siguiente: el concepto del cristianismo está errado completamente en aquellas personas que se retiran. El concepto del cristianismo, óyeme bien a través de este mensaje, el concepto del cristianismo está completamente errado en aquellas personas que renunciaron. Por eso les preguntaba al inicio, ¿qué concepto tienes de ser cristiano? ¿Qué implica ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es el cristianismo? Pues hay muchas personas que piensan que ser cristiano era eso. Los que se retiraron pensaban, no, es que yo pensaba que ser cristiano era ir a una iglesia, o cantar alabanzas, o ser exitoso, o ser bendecido, o ser rico, amado y famoso por todos. Y en el momento en que se enfrentaron a los golpes y a los desafíos, al desierto o hasta un llamado de atención, renunciaron, se retiraron, porque no conocían el concepto de ser cristianos. Y escuche muy bien esto, y en esto voy a ser enfático. El predicador moderno, actual, el de hoy en día, tiene mucho que ver con esto. No quiero decir que tiene la culpa, pero tiene que ver con que la gente hoy en día no sepa qué es ser cristiano. ¿Por qué? Ojo, porque hoy en día se omiten verdades cuando se predica. Ayer les hablaba algo a los alumnos en el seminario y les decía, en Brasil se lanzó una Biblia que se llama la Biblia de Estudio Inclusiva. Es de pasta café, como esta, y es muy parecida. Esta se llama Devocional de Estudio, ya se le borró un poco la letra, pero es la Devocional de Estudio. Ustedes de pronto la tienen, y es así, y dice Biblia de Estudio Inclusiva. Pues ¿qué sucede con esta Biblia? Esta Biblia ha sido manipulada y ha sido tergiversada. Se le han quitado versículos bíblicos en los cuales se habla de la aberración que es el homosexualismo. ¿Para qué? Para enseñarle a esta generación y a las que vienen que Dios no aborrece eso. Por eso es inclusiva, incluyente. Ahí caben todos. Yo digo una cosa, en el cristianismo cabemos todos. Lo que hay que hacer es arrepentirnos cuando venimos a Cristo. Aquí cabe el homosexual, cabe la prostituta, cabe el ladrón, cabe el homicida, cabe el mentiroso. Aquí caben. Pero ¿qué es lo que sucede cuando vienen? Tiene que haber un ¿qué?
arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es apartarse del mal, pedir perdón y apartarse de lo que estaba haciendo. ¿Y qué es el remordimiento? El remordimiento es sentirse mal, sentir cargo de conciencia, pero a las horas, a los días, a las semanas, estar haciendo lo mismo. Todos caben. Claro que la Biblia es inclusiva, pero estas personitas están omitiendo verdades bíblicas. ¿Para qué? Para engañar, para que los lugares se llenen un poco más. Pero ¿qué sucede al cabo de los años o de los meses? Hay nuevamente rotación. ¿Por qué? Porque se les omitió la verdad del cristianismo, se les omitieron las pautas generales que debe tener uno como cristiano. No se le dijo, usted es cristiano, implica esto, lo dice la Biblia. Solamente se tomaron ciertos pasajes, ciertos versículos y se le dijo, eres cristiano, ven y recibe la bendición. Eres cristiana, ven y recibe el milagro. Eres cristiana, ven que tu marido va a regresar. Eres cristiano, ven que tus hijos todos el día de mañana, pasado mañana, en esta semana, ya están aquí de rodillas alabando y orando a Dios. Eres cristiano, ven que si tienes problemas, Dios se encarga de destruir a tus enemigos. Les va a dar sarna, salpullido, cáncer, sida, les va a pasar un tren por encima, los va a espichar. Eres cristiano, ven acá que Dios se encarga, aleluya. Pero se les omitieron verdades. Se les omitió la realidad, la esencia del cristianismo, lo que implica ser cristiano. Y por eso estas personas, al enfrentarse a la realidad de la vida, rota la iglesia, es decir, renuncian, se van. Y lo triste es que se van al mundo, se van a la vida. Muchos irán de iglesia en iglesia saltando a ver dónde se sienten más cómodos, pero finalmente terminarán beba Genoveva, chupe Guadalupe, y echándole la culpa ¿a quién? A todo el mundo, a la iglesia, a los hermanos, a los pastores, pero nunca esa persona pudo revisar su vida y decir, es que me faltó entender qué es ser cristiano realmente. Iglesia, por eso vamos a ver qué aconsejaba el apóstol Pedro a los cristianos de la época y a nosotros mismos. Estamos en primera carta de Pedro en el capítulo número 4. Vamos a leer el versículo número 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó ¿con qué? Con el pecado. Armémonos, tomemos, adoptemos este pensamiento que debemos padecer en la carne como cristianos. Quien se entrega o entrega su carne en sacrificio termina venciendo el pecado. En otras palabras, entre menos pensamientos materialistas, vanidosos y de este mundo tengamos, menos probabilidades vamos a tener de pecar. Entre más usted mengue en su carne, entre más usted sacrifique su carne, entre más usted entregue sus pensamientos vanidosos, terrenales y materiales, usted le va a dar más espacio a lo espiritual. Porque nosotros nos aferramos a esta vida así. Y el Señor nos está tirando y nos está alando y usted, mi carro, mi casa, mis amigos, las deudas, todo. Y Él te está diciendo, no, es que ven, yo no te quiero quitar esto y no te quiero quitar de ahí para mal, te quiero quitar es para que venga y descanse. Porque eso te está dañando, eso te está lastimando, eso te está atando y eso no te va a llevar a nada bueno. Pero ¿qué concepto tenía el cristiano de hoy en día? Que me tengo que aferrar, que viene el éxito a mi vida. No el éxito de la Rosita ni el éxito de la 33, de la 35 creo que es. Almacenes éxito, no. Que voy a salir adelante, que voy a ser amado y querido por todos, que voy a ser rico y famoso. Y el Señor te está diciendo, no, espérate, ven. Ven, porque eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es al contrario, vencer las cosas de la carne y de la vida. Eso es ser cristiano realmente. ¿Qué más tenemos? Versículo 2 y 3 dice, para no vivir el tiempo que resta ¿en qué? En la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Bastante tiempo vivimos antes de ser cristianos en la carne y en el pecado. Ahora vivamos para Cristo conforme a la voluntad de Dios. Es lo que nos está diciendo. Tú eres cristiano, tú eres cristiana, te está diciendo Dios. Ya viviste lo que tenías que vivir en el mundo, ya bastante te equivocaste, ya sufriste, ya heriste gente, ya metiste las de caminar, ya te metiste en muchos problemas, yo te saqué de allá. ¿Qué estás haciendo queriendo vivir la vieja manera de vivir? Valga la redundancia. Ya bastante viviste eso, como cristiano no lo debes hacer. Así que no te equivoques, cristiano. No te equivoques, cristiana. No creas que hemos sido llamados por gracia para fallar, para pecar y para vivir la vida como si nada. Hemos sido llamados para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice: menguemos en la carne. ¿Qué dice la palabra de Dios, mis amados hermanos? En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, vamos a ver si lo recordamos muy bien. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y ser renovados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, entreguemos esta carne en sacrificio vivo. Entreguémosla al Señor. Menguemos en la carne, crucifiquemos la carne para ser unos verdaderos cristianos, hijos de Dios, renovados, nacidos de nuevo. Eso implica ser cristiano. ¿Qué haces tú, cristiano, afanándote por las cosas de la vida? Hoy en día hay una mezcolanza entre la vida natural o el mundo, como llamamos nosotros, o el mundo secular o la vida secular, y el cristiano. Seamos honestos, aquí hablemos honestamente. Hoy en día no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Porque se ha vendido un concepto de cristianismo errado. Y desafortunadamente, estas personitas, estos personajes, tienen fecha de vencimiento. Cuando tienen un concepto errado de ser cristianos, tienen fecha de vencimiento. El cristiano verdadero, el cristiano de la Biblia, el cristiano de Cristo, es el cristiano que sufre penalidades, que sufre aflicciones, que ve también bendiciones y victoria, que en la desnudez, en el hambre, en el vestido y en la alegría, que en la juventud y en la vejez sabe agradar a Dios hasta el día que el Señor lo llame a su presencia. Y el verdadero cristiano ve la muerte como la mayor recompensa. ¿Qué dijo el apóstol? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El que no es verdadero cristiano, que está diciendo: no me quiero morir hoy porque me llego a morir, ay Dios mío, yo creo que hasta para el infierno me voy. Necesito bajar más de peso, necesito colocarme la faja, necesito comprarme el carro, necesito comprarme la casa. Yo no. ¿Cuántos años tiene? 89. Y entonces, ¿por qué tiene ese pensamiento? Porque todavía. ¿Y qué es lo que dice? No, botox, me han estirado la cara, me la tienen así. Dijo: se aferra a esta vida, a este mundo. El que es realmente un cristiano, que no tiene fecha de vencimiento, dice: la vida tú me la diste. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová da, Jehová quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo tengo, dijo el apóstol, por basura
con tal de agradar a Cristo. Hay una canción que dice así. Vamos a ver, yo no canto muy bien, pero vamos a ver, dice: no he venido a pedirte como suelo, Señor, si antes de yo clamarte conoces mi petición. Solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y dedicarte esta canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Eso lo escribió alguien, X persona, en un momento apasionado y enamorado con el Señor. En un momento de completa y total entrega con el Señor. ¿No le recuerda a usted ese momento? ¿No le recuerda a usted ese tiempo? ¿No le recuerda a usted que usted dice: esta vida vaya y venga, tiemble, tiemble si quiere, fuego del cielo, pero yo estoy con mi Señor, pero yo estoy con mi Rey, y el morir para mí es ganancia, es ganancia? ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, vamos al versículo 4 al versículo 5, y dice así: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Les voy a decir algo. ¿Quieren saber cuál es la señal que te indica que estás viviendo el cristianismo conforme a la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cuál es esa señal? Escúchala. Cuando alguien o un grupo de personas te dicen: ¿y a este qué le pasó? Le lavaron el cerebro. Generalmente son las personas que te conocían cuando antes vivías en el desenfreno de la vida. Entonces acá dijo el apóstol, dijo así: a estos les parece cosa extraña que vosotros ahora no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y entonces ¿qué? Os ultrajan. Es decir, a esta hora de qué se la da, vea, y no toma, y no fuma, y no baila pegado, y no dice groserías. Ay, ahora no va a decir mentiras. Ya la conocía usted. ¿Usted se acuerda de este? Le ponía los cachos, los cachos. Y yo estaba, ay papá, ahora la viene a ver aquí de santurrón, hermano malo, pandereta, no sé qué. Si tú no sientes que alguien te está diciendo eso, o que personas te están señalando así, escúchame bien, algo estás haciendo mal, o algo estás dejando de hacer. Porque si todos te aman como cristiano, algo está pasando, algo va a pasar. El Espíritu Santo va a empezar a ministrar. Algo sucede cuando no hay personas que dicen: ¿y usted qué le pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Un verdadero cristiano es señalado y es cuestionado por su comportamiento, por su forma de obrar, por su forma de hablar, por su forma de actuar. Y generalmente son aquellas personas que caminaron contigo en la vida loca, en la vida alegre. Iglesia, versículo número 6 dice: porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean ¿qué? Juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí tenemos una gran respuesta de lo que es ser cristiano, un hijo de Dios. Que el verdadero cristiano ha muerto al pecado, por lo tanto ha muerto a su pasada manera de vivir. Ha muerto a la carne para muchos hombres y para el mundo, pero vive para Dios en su espíritu. Por eso dijo Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Iglesia preciosa de Dios, por eso dice que se le ha predicado a algunos muertos, pero muertos para la gente y condenados para la gente. ¿Pero qué dice? Pero vivos en su espíritu. ¿Para quién? Para Dios. Por eso es que mucha gente, como le pasó a mi madre, cuando mi madre conoce de Cristo, cuando mi madre conoce del Evangelio, ella quizá fue como muchos de ustedes, le dio mucho susto decirle a su mamá. La mamá de ella, ustedes de pronto han conocido un poco, la mamá de mi madre es una persona muy radical, muy creyente y muy entregada a su religión, porque eso sí es una religión, a su tradición. Cuando mi mamá se convierte al cristianismo, conoce de Cristo, ella lo vivió muy oculto, pero muy oculto, tratando de agradar a su mamá. Le costaba, porque mi nona es de esas santanderianas de raca mandaca que voltea los plátanos fritos con la mano, que tiende la cama a gritos. La cama quedó tendida, ya, ay señora, ya me tendí. Y que el aceite está a 1000 grados centígrados. ¡Sale! Y que se berraco, que aquí yo sola tiendo la cama. Créanme que es así, no es. Y aferrada a su tradición con imágenes, esculturas, estatuas, cosas, una cosa tremenda. Agua para las ánimas benditas. Y vienen y le toman los demonios. Pasa la Llorona todavía, dice que pasa la Llorona todavía. Y esta trácate, ¿qué días le contaba a mi mamá? O sea, el rosario, primero lo hacía y luego el rosario de groserías. Y esta trácate, y la Llorona, ay señora, ya dejó de llorar. Imagínense ustedes la joyita. Y hasta el día de hoy ella lo hace. Entonces hágame usted el bendito favor. Hágame usted el favor. Mi madre, cuando se convierte al cristianismo, yo lo mantenía oculto porque decía, ¿cómo le digo? Y yo creo que mi madre se iba a acercar. Hola madrecita, ¿cómo está? A la mamá de ella. Bien, pero aquí cansada de esos evangélicos locos de la esquina, que no hacen sino cantar y cantar y cantar. Esos evangélicos, no es que ella. ¿Y qué me iba a decir, hija? Nombre del Padre, del Hijo y del Santo, amén. Quizás lo hacía. Porque cuesta muchas veces al inicio, iglesia preciosa de Dios. Pero una vez tomó aire, llena de gozo del Espíritu Santo, llena de amor, escuchó un mensaje como estos, como están escuchando ustedes allá en sus casas y ustedes acá, y tomó impulso. Dijo, no, llegó el día, hoy ir a comentarle a mi madre quién soy yo. Yo me acuerdo que se fue con gozo y alegría. Y cuando le contó, Espíritu de Dios está aquí, Señor, aleluya. Fluye, sopla ahora en mi madre, Señor. Y le contó, y mi madre lo que le dijo: hasta el día de hoy, usted es mi hija. Apague y vámonos. Mi mamá le dio muy duro, no se los niego. Mamá le dio durísimo, porque literalmente mi nona cortó toda relación con mi mamá. Usted a partir de hoy, lo que acabamos de leer, murió para mí. ¿Usted sabe qué es que una mamá le diga eso a un hijo? O que un papá le diga eso a un hijo. Es duro. Eso cuesta asimilarlo y digerirlo. Usted murió para mí a partir de hoy. Usted murió. Mi mamá lo que no sabía en ese momento es que eso debía haber producido en ella gozo y alegría. Porque de pronto no comprendió, pero hoy sí comprende que muerta para el mundo, pero viva para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Muertos en la carne, pero vivos en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Iglesia preciosa de Dios, eso es lo que dice la palabra. Versículos 7 al 11, leamos juntos. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues ¿qué?
sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece ¿qué? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer para no tener fecha de vencimiento? Nos dan aquí unas pautas. Dice, estar persuadidos de que el fin se acerca. ¿Y por qué usted encuentra la Biblia en muchos versículos que siempre dice lo mismo? El Señor no retarda su promesa, si algunos la tengan por tardanza. El fin se acerca. Cristo viene. Y han pasado años y algunos siglos y no ha sucedido el fin, y no ha venido Cristo todavía. Pero eso nos ayudará a nosotros a ser buenos cristianos, estar persuadidos todos los días de que el fin se acerca, de que nuestro fin puede ser cualquier día. Luego debemos vivir cada día como si fuera el último día, pero no el último día como lo dicen en el mundo y la gente de afuera. Si es el último día, ¿usted qué quisiera? Le hacen una entrevista ya en el programa de televisión. Me voy para el burdel, agarro a 5 mujeres, 10 mujeres, compro whisky, me echo encima, las cojo a todas, voy y como, voy y hago esto, voy y viajo, hago lo que nunca he hecho. Hágame el favor. Pues así derechito, ese mismo día estará pero con el enemigo allá en el infierno. Nosotros, ¿cómo debemos vivir cada día? Como si fuera el último día como cristianos. ¿Cómo? Alabando a Dios, adorando a Dios, siendo buenos los unos con los otros, hospedando a los otros, ser sobrios y velar ¿en qué? En oración, en tiempo y fuera de tiempo, tener amor por los demás, apoyar y ayudar a los demás, ministrar el don que Dios nos ha dado, no quedarnos callados, cristianos de la secreta, como les contaba mi madre o yo también en mi trabajo, en mi colegio, o cualquiera de ustedes. ¿Para dónde va los domingos por la mañana? A hacer mercado. En la 14 venden también. Sí, es que allá al fondo. ¿Qué lleva allá en la bolsa cuando usted va siempre para la iglesia? No, esta es una bolsa de Giorgio Fegali. ¿Y qué lleva adentro? No, es que siempre lo veo con esa bolsa los miércoles, los domingos. No, es que siempre me compran cositas. Y llega acá y saca la Biblia. Y luego va y la lleva. Amados, y el otro está pasando una necesidad en su casa y usted con la palabra para decirle: tranquilo, Cristo tiene la respuesta, tranquila, Cristo tiene la solución. Pero usted ¿qué? Silencio. Ministra el don que Dios le ha dado, cristiano. No sea cristiano del FBI. Pero sobre todo, dice ahí, darle la gloria ¿a quién? Al Señor, porque a Jesucristo también y al Padre de los cielos es la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que debemos hacer todos los días. Versículos 12 y 13 dicen de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amados, ¿por qué a mí? Dicen muchos. ¿Qué hice para merecer esto? La respuesta que yo le doy a usted es ser cristiano. ¿Por qué mi mamá me dejó hablar? Yo, ¿por qué si vine a Cristo ahora me pasó esto? La gente no me quiere, la gente me señala, la gente me critica, la gente me cuestiona. ¿Por qué a mí? La respuesta es: porque eres cristiano. ¿Por qué? Dice el apóstol, dice: amados, ¿por qué se sorprenden del fuego de prueba como que les vino como si algo extraño les pasase? Eso no es raro para el cristiano. Al cristiano le toca más complicado hacer una marcha. Pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y Dios se glorifica. Al cristiano le andan duro. Al cristiano así, en boca, de boca en boca, está la vida del cristiano. El cristiano es presionado por la vida. El joven cristiano en el colegio
con sus amigos y amigas. ¿Por qué se extrañan? Si eso es el diario vivir de un cristiano verdadero. Y cuando la persona que no conocía esta verdad la conoce y dice: ¡oh! Me voy, renuncio. Mi fecha de vencimiento era hoy. Lo siento, hasta aquí llegué. No me gustó ser cristiano. Desde un principio debemos ser serios y conocer nosotros el verdadero camino que debemos transitar nosotros como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia preciosa de Dios, sino que ¿qué? Dice: gozaos. El fuego de prueba hace parte de ser cristianos. Escuchen muy bien esto. Es como la alabanza o el milagro o venir a la iglesia. Así debe ser el fuego de prueba al que estamos expuestos. Estoy pasando por una. Ah, no, alabe a Dios. Estoy pasando por otra. Ah, no, vaya a la iglesia. Es lo mismo, porque hace parte de ser cristianos. ¿Y el de afuera no sufre? Sí, claro que le va mal en muchas veces. Pero vamos a lo siguiente. Antes de sentirse orgullosos, antes debemos sentirnos orgullosos, porque unirnos nosotros al padecimiento de Cristo implicaría que si nos unimos a su padecimiento aquí en la tierra, también nos uniremos a su gozo glorioso allí en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, la iglesia en los tiempos de Pedro era literalmente perseguida, torturada y asesinada. Por eso Pedro escribía esto, porque literalmente la iglesia en los tiempos de Pedro, cuando él escribía esto, que no se asombren de todo lo que los persiguen, los ultrajan, los maltratan y los asesinan, es porque eso es lo que vivían ellos: persecución, torturas y asesinatos. Ahora, ¿cuál puede ser el padecimiento de nosotros hoy en día? Persecución, tortura y asesinato. ¿Sabes cuál es el padecimiento de hoy en día de usted y de cualquiera que vea esta predicación o mío? Hoy en día como cristiano, ¿cuál es el mayor padecimiento? Es que nos bloqueen en el Facebook por decirle la verdad a los demás y por predicar la palabra. Eso es ¿qué padecimiento, no? Que nos saquen del grupo del WhatsApp, que te dejen de hablar, que ya no te tengan en cuenta para sus planes y sus furruscas. Te digo algo, te están haciendo un favor. Te están haciendo un favor. Escúchame, te están haciendo un favor. Le contaba estos días a mi hijo. Él le gusta preguntarme mucho por mi época de la edad de él y de colegio, y como yo la recuerdo porque fue hace poco, entonces él me decía acerca de mis compañeros, y me decía: papi, ¿a usted no lo han invitado a integraciones de exalumnos de su prom? Sí, yo tengo entendido que usted era esto y esto, porque él conoce algunas historias. Yo le dije: le voy a contar algo, mi amor. Cuando yo recién salí del colegio, viví algunas cosas, empecé a conocer de Cristo, y obviamente me buscaban muchísimo, muchísimo me buscaban. Venga, viejo, tal y tan, y no sé qué, y tenemos tal cosa y tal otra, como si nada. Y al principio yo sacaba achaques y excusas mentirosas, porque me costaba todavía decir: soy cristiano, evangélico, aleluya, pandereta, bullicioso, y a su nombre gloria. Entonces me consiguieron por Facebook hace poco tiempo. Unirme con usted, llevaba años buscándolo y buscándolo, y por fin lo encuentro. Quiero reunirme con usted, vamos a hacer algo. Sus papás todavía viven en Estoraque, vamos a su casa, ¿qué hay para hacer? Fin, fan. Y yo le dije: claro que nos podemos reunir. Si quiere, nos podemos reunir en Don Bosco. La dirección es Carrera 14 Occidente, número 3003. Y el lugar es una iglesia cristiana. No le dije que soy pastor porque no me gusta dar mi carta de presentación así. Voy a hacer un paréntesis. Uy, mi mamá.
Santo Jehová. Mi madrecita es una bendición. Yo por dentro digo que no lo diga. Eso se siente uno como un chinito pequeño cuando cantaba. Cante, cante, delante de todos, cante, a ver. O mi chinito tiene 6 dedos en el pie y usted viene avergonzado por eso. Muestra, quitas el zapato delante de todos. Tiene 6 dedos, venga papi. 6 deditos, muestre. Y lo mueve, tiene movimiento el cesto, véalo. Y a veces así como cuando María y Jesús se acabó el vino y hijo, venga, este hace milagro, este es mi hijo. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Le dijo, mi hora no ha llegado. No, pero ay, venga que usted, ay, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Fin, fun, fan. Y el agua en vino. Y no me gusta. Entonces lo primero que le dije fue, listo, podemos reunirnos, Chatico, un saludo a Chatico si llega a ver la predicación. Y le dije, Chatico, claro, podemos reunirnos. Lo invito a la iglesia. Vamos a hablar allá. Allá yo tengo más tiempito y podemos reunirnos allá. Fue literalmente como si le hubiera echado una olla de agua caliente. Hasta ahí llegó. El efusivo mensaje que me dejó como así para leerlo, eso casi que se fue al año 1990 y nos conocimos allá. Hasta llegar ahí que era para reunirnos con decirle que nos veíamos, que Cristo vive y que Cristo viene, que soy de evangélico de pura cepa. Hasta ahí fue. Iglesia preciosa de Dios, iglesia maravillosa del Rey. Y ese es el padecimiento que usted va a llevar hoy en día. Que le dejen de hablar, que lo bloqueen del Facebook, que lo saquen del grupo. ¿Y sabe qué es lo que pasa hoy en día? Que eso le pesa al cristiano de hoy en día. Entonces, ¿qué hace el cristiano de hoy en día? Compagina y complace a las personas antes que a Dios. Antes que a Dios. Camines y nos tomamos una. ¿Sí, no? No. ¿Complacemos a quién antes? Al hombre, que a quién? Que a Dios. Póngale atención a lo siguiente. Versículo número 14 al 16. Dice así: si sois vituperados, por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es ¿qué? Glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. El cristiano que no tiene fecha de vencimiento es el que no se avergüenza de serlo. Yo sé que vivimos en una sociedad donde se aplaude al pecado, donde se premia al asesino, al violador, al reggaetonero, a la persona que hace lo malo. Y eso es lo que debería causarnos vergüenza a nosotros hacerlo. Dice, si usted va a darle pena de algo, dele pena que lo vean ¿qué? Que lo vean ¿qué? Matando a alguien, robando, haciendo las cosas malas, chismoseando, etcétera, etcétera, etcétera. Si se ha de avergonzar, avergüéncese si lo cogen en esas. Pero ¿cómo se va a avergonzar de ser cristiano si antes eso debe producir en usted gozo y qué? Y alegría, porque son los bienaventurados al sufrir, comillas, a causa de Cristo, porque en la época de Pedro sí sufrían, si eran lacerados, si eran apedreados, si eran aserrados, aserrán, la madera de San Juan, haga de cuenta, pero con un cuerpo. En ese entonces si eran echados en el foso de los leones, cual espectáculo para comer crispeta y ponerse gafas 3D desde el palco del Coliseo romano. Y echen a la familia completa. Y la familia completa allí, como cristianos verdaderos, decían, no, mentira, venga, blasfemamos, escupimos a Dios, escupimos a Cristo, venga para acá, ¿qué hay que hacer? ¿A qué orgía hay que participar? No, papá, ¿ellos qué decían? Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Muchos testimonios y escritos antiguos dicen que cantaban alabanzas mientras eran devorados sus hijos, sus cónyuges. Muchas veces abrían fosas gigantes. Nieguen a Cristo, vengan para acá, vivan como nosotros. Si no, los metían a todos, a las familias completas, y los iban enterrando y los sepultaban ahí vivitos. ¿Y nosotros qué podemos padecer hoy en día como cristianos amados? ¿Qué podemos padecer?
El cristiano de hoy en día tiene fecha de vencimiento porque le cuesta mucho que le señalen y que le cuestionen. Seré muy explícito en este ejemplo que voy a utilizar. Silvestre Dangond. ¿Qué hace que hablábamos nosotros de la alegría? De que una persona de la farándula, con dinero y con la fama en su máximo nivel, se convirtiera a Cristo. Yo se los enseño allá en el seminario y se los digo a ustedes con el tema de la gente con dinero y con fama, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo menciona. Es difícil que entren al reino de los cielos, y no le estoy deseando el mal a ese señor. No le estoy deseando el mal a nadie acá, ni a ese señor. Pero ¿qué salió haciendo estos días? Aparte de todo lo que ya venía haciendo, besándose con hombres en los conciertos, cantando lo mismo que venía cantando, incitando al desorden, a la infidelidad, a los cachos, a las amantes, a la borrachera, a la vida alegre. Subió un video en vivo, hizo un vivo en su carro bebiendo de no sé qué, y diciendo vulgaridades, y diciendo: ¿y si me muero hoy qué? Fui feliz. Dice así. El tonito y todo fue ese. Fugaces, con fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque quizás alguien no le dijo a él: listo, tú eres cristiano. Está bien, aleluya, me alegra. Pero ser cristiano implica morir al mundo, morir a la carne y vivir para Cristo. Ser cristiano implica dejar la vana manera de vivir y vivir para Cristo. Ser cristiano implica que agarres toda esa música, hables con Saico y Asimpro y mandes quitar de raíz y cortar eso, y no volverte a ganar ni un centavo más por lo que estabas vendiendo por eso, y que en ninguna emisora, y cerrar páginas de internet donde no se escuche más eso, y que se escuche lo que tú vas a cantar de ahora en adelante. ¿Quién lo va a hacer? Alguien que realmente lo haga aplaudiría, pero si no es así, lo siento. Va a morir como aquel que decía: por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebida y bailando. Todo el mundo pelea, y cuando deje una herencia van a pelearse por la herencia. Y así es. ¿Y dónde está el Señor? ¿Y para dónde va este? ¿Y por qué se matan? Y no le deseo el mal a nadie, y el que vea el video, no estoy deseándole mal a nadie, pero cada quien se labra su propio camino y destino. Mucho más cuando se les ha hablado de Cristo como Señor y Salvador. No es porque yo me las dé aquí mejor persona que ellos y el más santurrón de nadie acá, porque aquí nadie es mejor que nadie. Pero debemos ser claros y concisos cuando venimos al cristianismo, hermanos. Seamos serios con Dios. Vengamos a Cristo, cambiemos nuestra forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia preciosa de Dios, por eso hay mucho cristiano con fecha de vencimiento. Terminamos, versículo 17 al 19, dice: porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por qué? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Esto es súper profundo, pero profundo. Escuche muy bien versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? El bien. Acá está la respuesta, la solución. Esta es la estrategia que deberíamos tomar todos nosotros, los pastores y predicadores, los líderes cristianos, para evitar tener tanta deserción en las iglesias. Aquí está la respuesta en estos versículos. Aquí está. Primero, hacer un saneamiento interno, porque primero el orden empieza ¿por qué? Por la casa. Lo segundo, ¿qué es? Comenzar enseñando lo que les acabé de enseñar en primera de Pedro capítulo 4, siendo claros con la gente y diciéndole: tú vienes a Cristo, esto es ser cristiano. Y sabes, te voy a decir algo, cuando pasen los años va a ser un poco más rudo ser cristiano, porque la vida va a ser completamente diferente. El cristianismo es completamente cuestionado hoy en día. Hoy en día el cristianismo es cuestionado. Hágame usted el favor.
Es como el que ve en la televisión la predicación y cuando van a pedir la ofrenda la pasa. Igual si se queda ahí, ¿a quién le va a ofrendar, no? Uy, viene la ofrenda, pero la paso, vamos a ver qué película están dando. Vengadores 7, Vengadores 2, no sé, 3. Iglesia, de parte de nosotros ser claros con la iglesia y decirles, si el justo con dificultad se salva, y decirles eso. El orden debe empezar primero por nosotros. Esteban padeció, pero encomendó su alma al Señor, que es lo que viene aquí ya al finalizar. Dice 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Les voy a decir qué significaba esto. En la época de Pedro, los apóstoles eran, como se los decía, perseguidos y padecían demasiado. Y mire las palabras de ánimo que les da Pedro. Les dice, ustedes son cristianos, ¿sabe qué les aconsejo? Encomienden su alma a Dios, porque a la verdad con su cuerpo y su vida iban a salir a hacer la labor, y le decía, venga, encomendemos el alma al Señor, porque a la verdad no sabemos si volvemos aquí otra vez a reunirnos todos. ¿Usted sabe qué palabra de ánimo son esas? Encomiende, usted es cristiano, encomiende su alma a Dios. Y ese era el padecimiento de ellos, entregar su vida literalmente. Ahora nosotros hoy en día, gracias a Dios, en nuestra cultura, en nuestra Latinoamérica, en nuestros barrios todavía se puede predicar. Que nos hacen el feo, que nos cierran las puertas, que no nos dan probabilidades de... Pero somos gozosos y alegres porque estamos padeciendo a causa de Cristo. Y si con Cristo padecemos juntamente, con Él juntamente seremos glorificados. Yo prefiero ser señalado y cuestionado por el mundo y agradar a Dios, que luego ser señalado y cuestionado por Dios, que agradar al mundo. Iglesia preciosa de Dios, no neguemos al Señor con nuestra vida. Seamos cristianos verdaderos, seamos cristianos como la Biblia nos narra. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. O temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y ese es el Señor, el único que nos podría condenar. No le tengan miedo a las personas. No le tenga miedo a la gente. Si usted está haciendo las cosas correctamente, si usted está obrando como un buen cristiano, ¿por qué le debes tener miedo a la gente? Cuando a mí me suceden cosas así, que veo la oposición, en el momento soy humano, no soy cuerpo glorioso, no voy a decir aleluya, gloria a Dios, alabado sea, Dios te bendice. No, uno puede vivir en su momento de amargura y de pero luego usted ¿qué dice? Alabado y bendecido sea el Señor. De alguna forma Dios se mostrará, de alguna forma Dios se glorificará. ¿Cuántos dicen amén? Conclusión es que ahora que conoces lo que implica el ser cristiano, ahora sí debes entender por qué tanto desafío, tanta prueba, tantas dificultades muchas veces. Y esto te ayudará a no renunciar jamás, sabiendo que Cristo está contigo y tú no tienes fecha de vencimiento. Vamos a orar, iglesia preciosa. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar. I see the world your way, and I'm not afraid to follow. I see the world your way, and I'm not ashamed to say so. I see the Jesus way, and I'm walking in the light.